Chao pueblo, bienvenidos a otro episodio. Hoy estaremos hablando de las declaraciones de los protagonistas después del Fiorentina Juventus y las impresiones que me dejaron en particular y qué es lo que se supone que tiene que hacer la Juventus ahora después de haber recibido 7 goles en 2 partidos, una cuestión ya superando récords históricos de más de 30, 40 hasta 50 años en ciertos casos. Antes de que empecemos de lleno en esto, obviamente mi invitación a ustedes es que dejen ese me gusta, se suscriban al canal y compartan, ayúdennos a seguir creciendo su comunidad, tanto aquí como en todas nuestras redes. Así esta comunidad puede seguir alcanzando muchísimos Juventini de habla hispana alrededor de todo el mundo. Y bueno, empezando de lleno, después de lo que fue realmente otra catástrofe del fútbol de la Juventus, después de haber perdido 4-0 en casa, lo que no sucedía en 1967, la Juventus va y pierde en Firenze 3-0, una Fiorentina que realmente estuvo de paso, no en ningún momento generamos suficiente peligro. Creo que en 90 minutos al final la Juventus hizo un tiro a puerta y fue algo bastante fácil para el equipo de Palladino, quien a su vez estaba siendo muy cuestionado por cómo iba la situación en la Serie A. Casi los roles totalmente invertidos en cuanto a cuál debería ser el equipo grande y cuál el chiquito, porque la Juventus simple y sencillamente no se presentó en el campo, no sabe este equipo cómo reaccionar en el momento de una dificultad y no sabe cómo reagruparse al punto de que se crea un caos en el campo y se vio en los siguientes goles, tanto el segundo como el tercero, donde el mediocampo estaba totalmente desaparecido. Los jugadores tenían todo el tiempo del mundo para mirar dónde hacer los pases o tirar, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos vivimos, todos ya digerimos de cierta forma ese partido, así que no estoy aquí para relatar, ¿no?, esa parte del partido. Lo que sí quiero tocar más a fondo fueron las declaraciones al final del partido, las cuales me llamaron mucho la atención, porque inmediatamente, algo que no sucedía desde hace muchísimos meses, uno de los primeros en hacer una declaración oficial por parte de la Juventus fue Cristiano Giuntoli. Es más, ahorita trato de recordar cuál fue el último partido en el cual Giuntoli dio una declaración post partido y no logro recordarlo. Y dio una declaración, digamos, relativamente normal en el aspecto de lo que se esperaba. Una vez más confirma al director técnico, habla de que todos tenemos que poner nuestro grano de arena, hablando obviamente todos dentro de la estructura de la Juventus para salir adelante unidos. Habló muchísimo de la unidad y la responsabilidad de todos. Y esas fueron prácticamente las declaraciones del director deportivo, que por primera vez se presenta en vivo después de un partido. Habíamos tenido sus declaraciones después de la eliminación de Copa Italia 24 horas después en unas declaraciones grabadas, pero estas fueron en vivo y se les preguntó fuertemente. La prensa lo puso, digamos, en una esquina y él confirmó que seguimos adelante con Thiago Motta, y una vez más, también en la noche, en un programa en Italia que se llama Pressing, lo volvió a confirmar, que esta temporada se terminará con Motta. Durante el verano se harán las evaluaciones típicas de fin de temporada para planear la temporada que viene. Eso deja abierta una ventana, digamos, de que Motta pueda no seguir en el banquillo de la Juventus el año que viene. Por supuesto, hay una probable alta de que eso suceda, porque simple y sencillamente hemos visto que las cuestiones no están funcionando con este proyecto. Hemos visto que pues los objetivos, ¿no?, que era Supercopa Italiana, Copa Italia, calificar a Champions, pasar a la siguiente ronda de Champions, pues muchos de esos no se lograron y otros están en peligro de que no se logren. La Juventus hoy, la jornada 29, la cierra en quinto lugar, habiendo sido superada por el Bologna del ex técnico bianconero. Algo que me llamó mucho la atención es que tanto Motta como Di Gregorio, después en las declaraciones, como el mismo Giuntoli al principio, dijo que el director deportivo Giuntoli intervino en los camerinos de la Juventus justo al final del partido. Y al parecer se habló mucho de la responsabilidad individual de cada una de las personas, o sea, poniéndole también responsabilidad a los mismos jugadores, que yo creo que está bien hacerlo, porque aunque es cierto que el director técnico puede planear mal el partido, y definitivamente lo hizo, no le entra en la cabeza a los jugadores, que es definitivo que no lo está haciendo, y ha tenido sus conflictos internos con los mismos jugadores, lo cual tenemos prueba irrefutable por parte de Danilo, como dar un ejemplo. Los jugadores también tienen que tomar responsabilidad de que no están dando todo por la camiseta.
lo están dando todo. Se veía en el partido cómo iban desganados, caminando, y tú puedes estar muy en contra del plan técnico de tu director técnico, valga la redundancia, pero tú tienes que tener un respeto profesional para ti y para la camisa que supuestamente estás defendiendo. Pero que haya tenido que intervenir el director deportivo en el vestuario de la Juventus para llamar la atención de forma suave, no hubo conflicto, pero llamar la atención para que todos sean responsables, es una prueba más que este vestuario está roto. Este vestuario está roto y lo dice también, digamos, la alineación titular que pone Motta, porque en un partido tan delicado como este en Firenze, después de haber recibido la derrota contra el Atalanta, tú pones de defensas titulares, por ejemplo, a Veiga, Kelly y Kalulu. Bueno, ustedes dirán, bueno, Kalulu bien, sí, pero Veiga y Kelly, ¿cómo pueden ellos saber o interpretar la situación que está viviendo la Juventus, habiendo llegado apenas 2 meses en Turín? ¿Por qué no poner a Gatti? ¿Por qué no poner a Cambiaso? ¿Por qué no poner a quizás algunos de estos dos italianos que saben interpretar lo que es el ambiente en Firenze, que lo vimos al final, la curva dedicó una coreografía para insultar a la Juve. A ese nivel llega su fanatismo por su propio club, que en vez de animar a su club, insultan al club rival. Pero bueno, al final esa gente hasta ese nivel puede llegar. Pero bueno, pones a Veiga, pones a Kelly, estamos esperando un cambio de alineación, un cambio de módulo con un 3-5-2. Giovanni Albanese nos había dicho que eso es lo que iba a pasar y al final vimos que era lo mismo de siempre, un 4-2-3-1, pero con jugadores que no tenían mucho sentido. Kelly de lateral izquierdo es su peor versión. No estoy diciendo que de central sea mucho mejor, pero definitivamente no es tan malo. Veiga igual venía de una lesión, no se veía bien. Koop Miners por el extremo izquierdo desaparecido por completo en el partido. Yo nunca lo vi. La verdad es que dieron mucho que desear los jugadores que puso ahí. Y Nico González, aún siendo el ex, pues no dio la talla de los ex nuestros que sí jugaron para la Fiorentina y dieron mucho la talla. Por ende, esta alineación titular que me dice que él no tiene confianza en sus jugadores claves para un partido tan importante como este, y si es así, entonces no hay nada que hacer, el vestuario está roto. ¿Cómo puedes arreglar un vestuario después de así cuando eso sucede? Y empezamos a recibir confirmaciones de eso hoy en la noche, que al final termina siendo, digamos, el mismo Nico Skira está reportando que hay una relación muy fría entre Thiago Motta y los italianos del equipo, y muy fría también con Gillis, quien no vio el campo, entró en Bangulá, y Vlahovic, que nunca se paró a calentar, que muy bien, puede estar fuera del proyecto porque no quiere renovar, lo que tú seas, pero está jugando contra la Fiorentina, es uno de los ex y es, digamos, el goleador de tu equipo. Aún el día de hoy es quien más goles ha metido en la Juventus. Tienes que probar algo diferente, tienes que meterlo. Pero Motta decide hacer los primeros cambios, estando perdiendo 3-0, sus primeros cambios son 3 defensas. Y eso pues habla muchísimo de la situación en la que está, y cómo, digamos, este quiebre interno que hay dentro del vestuario, y la falta de, no digo conocimiento, pero de raciocinio, de comprender en dónde se está. Porque si tú estás en una situación así, yo creo que debes dejar de lado tu ego, tu ímpetu, tu misma forma de ser por el bien de la Juventus y por el bien del proyecto. Y él nos dice en las ruedas de prensa que es lo que hace cuando elige a los jugadores, pero creo que queda claro que hay otros factores que están influyendo a eso. Para darles un dato, solo de los 17 partidos que se han jugado en el 2025, la Juventus ha ganado solo 6 de esos partidos. Por ende, esta crisis, este problema que está viviendo la Juventus no es algo nuevo de ahorita, del partido en Firenze, es algo que se viene arrastrando. Y después de todo, también no es difícil cuestionar las decisiones que se han tomado hasta este punto, porque simple y sencillamente no le han dado la razón al director técnico o al director deportivo de la Juventus. Viendo un Fagioli enchufado como el que vimos ahorita,
viendo un King que está metiendo más goles que la dupla Dusan-Nico González, para dar un ejemplo, pues uno se pone a cuestionar, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se fueron, era definitivamente la decisión correcta o no. Al final las declaraciones de Fagioli tocaron el corazón porque él se veía muy incómodo de estar declarando en contra del equipo de su corazón, y dijo que, bueno, no le parecía correcto hacer algún tipo de declaraciones de su ex director técnico, ya que él ahorita estaba en Firenze y estaba muy feliz. Pero con un Fagioli así, con 2 asistencias, es difícil no preguntar, ¿se hizo la decisión correcta viendo que Douglas Luiz está desaparecido, o un Koop Meiners que es absolutamente nulo en el campo? Y por ende, pues ahora la pregunta del millón es, ¿ahora qué? ¿Qué va a hacer la Juventus? Si realmente se confirma Thiago Motta, lo cual todo apunta que está confirmado para terminar la temporada, ¿qué va a hacer? ¿Cómo podemos salir de esto? Si llevamos tanto tiempo en este problema, tanto tiempo no sabiendo resolver las situaciones, y él insiste en seguir haciendo las mismas cosas que ha venido haciendo en los últimos meses, que no están dando fruto, pues estamos empezando a entrar en la esquizofrenia, ¿no? Si tú ves que algo que estás haciendo no te da los resultados y lo sigues haciendo, te va a dar exactamente los mismos resultados. Un cambio debe haber. ¿Cuál es mi opinión sobre qué cambio debería ser? Un retiro. Lo vengo pidiendo desde el Lecce Juventus, imagínense, o sea, desde el año pasado, que se empezaban a ver los vestigios de esta situación tan delicada que está viviendo la Juventus. ¿Hará un retiro Thiago Motta? ¿Hará un retiro los mismos jugadores? No lo sé. Eso requiere muchísima humildad y ganas de trabajar por el club, por los aficionados, porque al final yo creo que sí es cierto que Giuntoli tiene mucha culpa en esto, Thiago Motta tiene mucha culpa en esto, y los jugadores tienen mucha culpa en esto. La gerencia tiene una culpa increíble. Y en cuanto hablo de la gerencia, estoy hablando obviamente del dueño de esta situación, el quien puso al equipo de gerencias a trabajar de este estilo, porque hay un vacío enorme dentro de lo que es la estructura de la Juventus, y está pasando factura dentro de los jugadores, dentro del mismo plantel y de el área técnica de la Juventus. Entonces, un retiro sí tiene sentido, que todos sepan que es un momento en el cual, un espacio en el cual están todos sanos y salvos de opinar, de aclarar los problemas y comprometerse con la Juventus y con nosotros, tifosi, que estos últimos 9 partidos lo van a dar todo para terminar la temporada calificando en Champions y esperar por, o sea, un nuevo proyecto o lo que venga después, pero ir definitivamente partido a partido. Hay un problema que eso requiere muchísima humildad, muchísimo perdón, pedir mucho perdón y de todas las partes involucradas, y yo veo muy difícil que eso suceda. Además que se viene la pausa internacional y muchos de estos jugadores que deberían estar dentro de este retiro, deberían ser parte de las voces importantes de este retiro, no estarán porque estarán con sus selecciones. Es casi una tormenta perfecta porque se pueden escapar, despejarse de esos problemas y regresar después para tratar de terminar la temporada de los mejores modos, buscando que no se vayan a lesionar, para ver si en el mercado pueden encontrar alguna solución, que es algo ahorita que lo estoy diciendo, me parece ya conocido, ¿no? De una historia pasada, de unos años pasados, en los cuales veíamos muchísimos jugadores que parecían ya desinteresados. Ahora, obviamente, hay quienes tienen contratos a largo plazo en este club, hay quienes, pienso yo, todavía sienten la camiseta y tienen un poco de respeto personal. A ellos me gustaría pedirles que por favor, por el bien de nosotros, tifosi, hagan algo. Ellos llamen al retiro, tomen la batuta. Al final del día, yo no sé cuánto tiempo más tenga Motta en términos de largo plazo en este proyecto, pero y quizás ustedes mismos jugadores eventualmente se vayan a ir, pero nosotros vamos a siempre estar con la Juventus. Por favor, cuídenla, está en sus manos, hagan algo al respecto, porque no nos merecemos esto, y creo que sinceramente se puede hacer muchísimo más con lo que se tiene. Así que bueno, chicos, me encantaría saber su opinión. No se olviden dejar sus comentarios. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No? ¿Tienen alguna idea de qué se puede hacer para arreglar esta situación? Mientras tanto, los invito a dejar otra vez ese me gusta, compartir y suscribirse si aún no lo han hecho. Y nos vemos más tarde en el directo de hoy de Emergencia. Nos vemos. Hasta luego, pueblo. Gracias. Chao.